Ahora bien, esa influencia de los protones cercanos entre sí, ¿puede cuantificarse? Sí, la respuesta es sí. Se cuantifica a través de lo que llamamos constante de acoplamiento. Esta constante de acoplamiento se indica con la letra J en cursiva y en mayúscula y es precisamente una medida de cuán fuerte o débil es esa interacción entre los momentos magnéticos o estados de spin de protones cercanos, de núcleos cercanos. ¿La podemos obtener a partir del espectro? Sí. La constante de acoplamiento es la distancia medida en hertz entre picos de multipletes simples, entre uno y otro pico de multipletes simples. Los multipletes simples son lo que acabamos de ver, los dobletes, tripletes, cuartetos, quintetos, etc. La ventaja que tiene es que es independiente del equipo y por lo tanto del campo externo, B0. Eso nos permite tomar un espectro en un equipo de 100 MHz y luego al mismo compuesto tomarle un espectro en un equipo de 400 MHz y que las constantes de acoplamiento que nosotros midamos sean iguales. Y otra cosa importante es que las constantes de acoplamiento entre dos grupos de protones que acoplan entre sí tiene que ser la misma. O sea, yo tengo dos protones A y B que acoplan entre sí. La constante de acoplamiento que yo mida en el protón A va a tener que ser del mismo valor que la constante de acoplamiento que yo mida en la señal correspondiente al protón B. Vamos a ver un ejemplo concreto, el ejemplo del ioduro de etilo. Recién analizamos cómo serían las señales de un grupo etilo en el espectro de RMN y vimos que el metileno, los protones metilénicos van a ser un cuarteto porque acoplan con 3 protones y seguimos la regla del N+1, y los protones del grupo metilo van a ser un triplete porque acoplan con 2 protones metilénicos. De este modo asignamos que esta es la señal de los protones metilénicos y que esta es la señal de los protones metílicos. Además, esto está graficado en desplazamiento. Sabemos que como el átomo de yodo es muy electronegativo, los protones metilénicos que están vecinos al átomo de yodo van a estar bastante desblindados por causa de la electronegatividad de este heteroátomo. Entonces eso confirma que esta señal corresponde a los protones metilénicos y esta señal corresponde a los protones metílicos. Si pudiéramos integrar esta señal integraría 2 y esta señal integraría 3, porque corresponden a 2 y 3 protones respectivamente. Estos protones son vecinos, están acoplando entre sí, son los que dan origen al desdoblamiento de las señales de cada uno de ellos, y la constante de acoplamiento entre ellos nosotros la podemos medir entre sus picos. La podemos medir o bien en el caso del cuarteto entre el primero y el segundo pico, aquí está J, entre el segundo y el tercero, o entre el tercero y el cuarto, ¿sí? En cualquiera de estos tres puntos la puedo medir y me tiene que dar lo mismo. Y tiene que dar lo mismo que lo que yo mida en el triplete, que lo voy a medir entre el primero y el segundo pico o entre el segundo y el tercer pico. Recordemos que el desplazamiento de la señal, cuando nosotros tenemos que informar el desplazamiento de la señal, es siempre que la señal sea simétrica, es en el centro de la señal. Esta señal simétrica es un cuarteto, el centro de la señal está aquí, este es el desplazamiento de los protones metilénicos, este es el desplazamiento que yo informo. Y cuando el número de picos es impar, el centro de la señal coincide con el pico central. Vamos a analizar qué pasa si yo tomo el espectro de este ioduro de metilo en dos equipos de diferente potencia, en un equipo de 60 MHz y en un equipo de 100 MHz. Sabemos que en un equipo de 60 MHz una ppm, o sea, entre aquí y aquí, corresponde a 60 Hz, y en un equipo de 100 MHz una ppm
corresponde a 100 hercios. Si nosotros convertimos este valor de partes por millón en hertz, el valor de 1,83 ppm multiplicado por los 60 hercios me va a quedar 110 hertz aproximadamente. Aquí está la señal en 110 hertz cuando estoy mirando el eje en frecuencia y en 1,8 cuando estoy mirando el eje en partes por millón. Lo mismo ocurre con la señal de los protones metilénicos. 3.05 ppm son 183 Hz y está en 3, este es 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, aquí en 3 y un poquito, 3.05, está la señal de los protones metilénicos. Del mismo modo está la señal del grupo metilo en el equipo de 100 MHz y la del grupo metileno. Para hacer coincidir los valores en frecuencia, lo que se hizo aquí fue estirar la escala en partes por millón. Lo que nosotros podemos observar es que las constantes de acoplamiento, que son las distancias entre los picos, en uno y otro equipo me dan lo mismo, mide lo mismo. En los equipos antiguos esa distancia se medía con una regla. En los equipos modernos, que nos dan el desplazamiento de cada uno de los picos de las señales, simplemente lo hacemos restando los desplazamientos de los picos. Para hallar la constante de acoplamiento cuando, como es habitual, el desplazamiento está expresado en partes por millón, yo lo que hago es restar el desplazamiento de un pico menos el del otro y multiplicarlo por la potencia del equipo para que me dé en hertz. Bien, vamos a ver un ejemplo en el que queda claro por qué es importante que el equipo sea lo más potente posible. Si yo tengo posibilidad de elegir un equipo más potente que otro para tomar un espectro, eso me va a permitir resolver mejor las señales, tener una mejor resolución y voy a tener un espectro más fácil de interpretar. Vamos a analizar aquí este compuesto, ¿sí? Que es el 1-bromo-3-cloropropano. Si nosotros analizamos la estructura de este compuesto, vemos que tenemos dos átomos electronegativos, ¿sí? Entonces los protones metilénicos C y A seguramente estén muy influidos, su desplazamiento esté muy influido por los átomos electronegativos a los cuales el carbono sobre el que está unido, y otro grupo metileno que no está unido directamente a átomos electronegativos, entonces va a tener claramente un desplazamiento diferente de estos dos, del desplazamiento de estos dos. Si pensamos en las multiplicidades, siempre es bueno, si nosotros tenemos la estructura, pensar primero, o suponemos la estructura, pensar primero qué esperamos de ese espectro, ¿sí? ¿Qué esperamos de la señal de cada uno de los protones del espectro? Bueno, de la señal de A esperamos que sea un triplete, porque como vecinos tiene dos protones. La señal de C, de los protones C, esperamos que también sea un triplete, porque también tiene dos protones vecinos. En cambio, la señal de B esperamos que sea un quinteto, porque tiene 4 protones vecinos. Eso suponiendo que la influencia del átomo de bromo y del átomo de cloro sea más o menos similar, de modo que los protones A y los protones C sean más o menos equivalentes, o sea, tengan desplazamientos cercanos, digamos. Si nosotros analizamos el espectro tomado en 60 MHz, vemos dos señales aparentemente, una aquí que sí es un quinteto, entonces la asigno a los protones B. Tengo este integrador y aquí tengo este otro integrador, o sea, acá estoy viendo que tengo el doble de protones que aquí,
O sea que aquí están las señales de los protones A y los protones C superpuestas. Cuando yo amplío esta señal, veo que la señal tiene esta forma en realidad. Yo dije que los protones A y los protones C debían ser tripletes. Entonces, bueno, tengo esta señal con esta forma y digo, bueno, ¿cómo es el triplete? O sea, ¿qué picos corresponden al triplete de A y qué picos corresponden al triplete de C? Evidentemente, si yo analizo este pico y este pico no puede ser parte de ese triplete. ¿Por qué? Porque recordamos que los tres picos de un triplete están a la misma distancia uno de otro. Entonces, si miro un poquito más la señal, digo, bueno, sí, pero tal vez la señal de un triplete sea este pico y este pico, que a ojo están a la misma distancia. Por otro lado, el otro triplete estaría compuesto por este pico y este otro pico. Las señales están superpuestas, los tripletes no están uno pegado al otro, sino que están levemente superpuestos. ¿Qué pasa cuando el espectro lo tomo en un equipo de mayor potencia, de 180 MHz? En ese caso, los dos tripletes se resuelven mucho mejor. Se separan y ahora sí veo claramente dos tripletes. ¿Sí? Entonces, esto es importante a la hora de tener espectros de moléculas complejas. Es importante tener un equipo con mayor resolución, de modo de que las señales puedan estar lo menos superpuestas posibles. La señal de B, aquí, vemos que también tiene 5 picos, pero ya no es tan simétrica. Este es un quinteto perfecto, simétrico, y este ya no es un quinteto tan simétrico. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Que este equipo tiene mayor resolución, es un equipo más sensible, el campo magnético es mayor, es de 180 MHz frente a este que es 3 veces menor, y entonces en este equipo se pueden apreciar mejor las diferencias entre los protones A y los protones C. Esa mejor apreciación la vemos en que los dos tripletes de A y C se separan y quedan como tripletes claros, y además vemos en que la señal que en el equipo de 60 MHz aparentaba como ser de protones que están viendo a 4 protones exactamente iguales, bueno, acá ya hay una asimetría en la señal, lo que indica que probablemente el equipo perciba que A y C son muy, muy, muy parecidos, pero no exactamente iguales. Aquí tenemos las dos señales y cómo se ven en uno y otro equipo. Bien, ¿cuánto vale una constante de acoplamiento? Eso va a depender de muchas cosas. Sobre todo de cuán intensa sea la interacción entre un protón y sus protones vecinos, o los protones con los cuales están interactuando. Sin embargo, hay algunos valores de constantes de acoplamiento que son de valores bastante predecibles. Por ejemplo, tenemos las constantes de acoplamiento de protones geminales es muy distinta si esos protones están sobre un carbono sp3 que si están sobre un carbono sp2. Si están sobre un carbono sp3, o sea, la distancia de enlace es a 2 enlaces, ¿no? La interacción es a 2 enlaces. 1, 2 enlaces, 1, 2 enlaces. Si están sobre un carbono sp3, esa constante de acoplamiento va a ser muy grande, entre 9 y 15 Hz. En cambio, si están sobre un carbono sp2, va a ser muy pequeña, entre 0 y 3 Hz. Puede incluso no verse. Los acoplamientos vecinales, en general en cadenas alifáticas con libre rotación, son a 3 enlaces de distancia y
las podemos encontrar típicamente entre 2 y 9, si bien hay algunas excepciones en que pueden tener valores aún mayores. Los acoplamientos vecinales sobre carbono sp2 van a variar entre 6 y 18 partes por millón y van a depender también de la estereoquímica de ese doble enlace. Eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente tenemos los acoplamientos a larga distancia, que son acoplamientos a más de 3 enlaces de distancia. Protones a más de 3 enlaces de distancia pueden acoplar entre sí en caso de que haya electrones pi entre ellos, o sea que haya algún doble enlace entre ellos. Así tenemos, por ejemplo, el acoplamiento alílico a 4 enlaces de distancia, que tiene constantes de acoplamiento entre 0 y 3, y el acoplamiento homoalílico a 5 enlaces de distancia, que también tiene valores de constantes de acoplamiento entre 0 y 3 partes por millón. En general, cuanto más lejos, más lejana es la interacción, más pequeño es el valor de constante de acoplamiento. Pero no depende solamente de la distancia. Ahora vamos a ver que depende también del ángulo diedro entre los enlaces. Para los acoplamientos vecinales, que son los acoplamientos a 3 enlaces de distancia, como dijimos recién, en compuestos acíclicos con libre rotación de la cadena carbonada tenemos valores entre 6 y 8 Hz, y en ciclos es más variable dependiendo de cuánta tensión haya en ese anillo. Pero en todos los casos, el valor de la constante de acoplamiento depende del ángulo diedro entre los enlaces carbono-hidrógeno. Vamos a imaginarnos los dos carbonos y uno de los hidrógenos en un plano y el otro hidrógeno hacia arriba o hacia abajo de ese plano. Dependiendo de ese ángulo diedro entre los dos enlaces, entre este enlace carbono-hidrógeno y este enlace carbono-hidrógeno, va a ser el valor de la constante de acoplamiento. La curva de Karplus predice esto con este gráfico, de modo de que nos muestra que los acoplamientos, cuando el ángulo diedro entre esos enlaces carbono-hidrógeno es 0, el acoplamiento es máximo. Aquí tenemos valores entre 8 o 9 y 12 Hz. A medida que ese ángulo diedro se va agrandando, esa interacción va disminuyendo, la constante de acoplamiento va bajando, y tenemos un mínimo cuando el ángulo es de 90 grados. O sea, cuando los ángulos diedros entre los enlaces carbono-hidrógeno en acoplamientos vecinales es 90 grados, allí el acoplamiento es 0. La constante de acoplamiento va a ser o 0 o muy cercana a 0. Y luego ese valor de constante de acoplamiento vuelve a aumentar hasta tener otro máximo cuando el ángulo es de 180 grados. Algunos ejemplos, lo que hablábamos de cadenas alifáticas con libre rotación, sería el ejemplo del yoduro de metilo que vimos, ¿verdad? Las constantes de acoplamiento, como la que medimos en el otro ejemplo, son de 7,5 Hz. Cuando tenemos un ciclopropano con los dos protones en cuestión hacia el mismo lado del plano, o sea, un ángulo muy similar a 0, la constante de acoplamiento es de entre 10 y 12 Hz. Y esta baja cuando el ángulo es de 120 grados al estar un hidrógeno, un protón por encima del plano del ciclopropano y el otro protón por debajo de ese plano.